la, no la tecnología, pero sí los equipos no son los mejores. Y esperamos y oramos a Dios para que podamos eh, mejorar estos equipos si esta situación continúa. Oremos dándole gracias a Dios porque la palabra de Dios es muy importante, hacer todo el esfuerzo para poder ganarnos esta bendición en el día de hoy. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que nos da de compartir, bendito Dios, la palabra nuevamente. Quiero orar por las madres, por cada una de ellas, bendito Dios, porque sabemos que tú las bendices, Señor. Gracias porque tú escogiste a la mujer, Padre Santo, para darnos esa gran bendición, bendito Dios. Hoy bendecimos a las mamás y a todas las madres del mundo, Señor, para que sean guiadas y sean dirigidas por ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por ellas. Amén. Bueno, queridos hermanos, nuevamente estamos aquí. Espero que esté transmitiendo realmente, estén orando en sus casas. Hoy quiero hablarles acerca de una historia que pasó en la Biblia y que ha sido de mucha bendición para muchas personas que obedecemos o que quieren obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia es un libro que nos enseña que Dios nos hizo de manera perfecta, pero que el hombre tomó esa decisión de hacer su propia voluntad y no la de nuestro Dios. El pasaje de hoy tiene como tema la desobediencia no paga. Es la desobediencia de un creyente que hizo su propia voluntad antes que hacer la voluntad de Dios. La historia bíblica nos enseña a partir del libro de Éxodo que el pueblo de Israel andaba por el desierto de aquí para allá y que estaba entre Egipto y Canaán caminando por el desierto. Y el pueblo de Amalek intentó muchas veces aniquilar al pueblo de Israel. Y no solamente era aniquilar el pueblo de Israel, sino acabar con todo el pueblo totalmente de Israel. Asimismo, al aniquilar el pueblo de Israel, acabaría con una raza, y si esta raza se acabara, entonces no hubiera aparecido el pueblo, no hubiera aparecido la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Nunca hubiera llegado la salvación a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era descendiente directo de ¿qué? Del pueblo de Israel, de David. Y nuestro Dios, Dios Todopoderoso, el Dios Jehová de los ejércitos, nos dejó un anuncio desde el libro del Edén, en el capítulo 3, en el verso 15, el Señor eh, profetiza de que la mujer sería partícipe en la venida de este Mesías, de este Salvador, de esta salvación para la humanidad. Hay una esperanza que nos anuncia el escritor del libro de Génesis en el capítulo 3, en el verso 15. Y es una esperanza anunciada a nuestros padres en el jardín del Edén. ¿Y consistía en qué? En que el Señor levantaría de Eva una descendencia y que esta descendencia iba a aplastar a Satanás. Pablo también en el libro de los Gálatas nos recuerda que la descendencia anunciada se refiere directamente a nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 12, estoy haciendo un recuento histórico de lo que es la bendición de Dios. En Génesis capítulo 12, en el versículo del 1 al 3, se nos habla de el pacto, el llamado que Dios hace a nuestro hermano Abraham, y sigue anunciando a este hombre que su descendencia sería bendita y que todas las familias de la tierra serían
benditas para la gloria y honra de nuestro Señor. Es una promesa dada a Abraham, una promesa de salvación, una promesa para toda la humanidad, y ahí nos incluimos también nosotros. En el libro de Moisés también registra este atentado, y también nos registra que llegaría el momento de ejecutar venganza contra este pueblo amalecita que siempre había tratado de destruir la raza de Israel. ¿Por qué? Porque por la mano de Amalek, por la mano de este pueblo, se había levantado de manera muy especial contra el trono de nuestro Señor Dios Jehová. Y Jehová entonces levanta una guerra contra Amalek de generación en generación. Hoy en la historia que quiero contarles se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 15. En el capítulo 15 dice que el rey Saúl recibe la comisión y recibe la orden de Jehová, y era una orden supremamente clara, y Saúl debía arrasar toda clase de vida, sea personas o animales, pero Saúl, el rey Saúl, deja con vida lo más gordo de este ganado, y deja también con vida al rey enemigo. El rey Saúl no obedeció, y las consecuencias de esta desobediencia fueron terribles y son terribles también para nosotros cuando no obedecemos la palabra de Dios. Quiero comentarles que, en primer lugar, la desobediencia es considerada rebelión en la palabra de Dios. En el versículo 23, mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 15. El versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A veces pensamos, hermanos, que los pecados a Dios son solamente pecados groseros, pecados vulgares, y podemos también incluirlos como pecados solamente es el adulterio, la fornicación, la violación, los secuestros, etc. Pero la Biblia nos enseña que toda desobediencia es pecado contra Dios. Toda desobediencia es pecado contra Dios, es una ofensa contra Dios. El pecado no solamente es cuestión de hacer, el pecado es cuestión de pensar también, y de no hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. La Biblia nos habla del pecado de la murmuración, la Biblia nos habla del pecado de la raíz de amargura, de la falta de misericordia, de la falta de gratitud. Por lo tanto, queridos hermanos, la desobediencia es considerada rebelión, así como nos está enseñando este pasaje en el día de hoy. En segundo lugar, en el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. La desobediencia, hermanos, no se puede justificar con regalos. Se tiene que justificar es con obediencia. Y este error no era nuevo en los días del rey Saúl. Es un error que se comete permanentemente y de la misma manera por toda la humanidad. En Génesis 4 se nos habla acerca de Caín. Él trató de agradar a Dios con ofrendas, con una ofrenda orgullosa, con una ofrenda falta de fe. Y aquí en este texto que leí de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos dice que Saúl argumenta en un momento muy interesante, porque estaba hablando con el rey Saúl y él escucha el bramar de aquellas
animales que el rey Saúl había traído. Y pregunta, y dice, ¿los novillos gordos eran para ofrecerle a Dios sacrificio, sí o no? Pero en realidad Saúl lo quería para él. Saúl quería era los novillos engordados, era para él. Y asimismo desobedeció perdonando al rey Amelec y no fue por misericordia, no señor, él no lo hizo por misericordia, fue para colocarlo como trofeo delante de la población y en todo el reino, para alimentar el ego que este rey Saúl tenía. Así lo demuestra después. Y hoy en día en la iglesia muchos creen que participando de muchos ritos, de muchas actividades, llenando la agenda, llenándonos de cultos, vamos a agradar al Señor. Otros creen que dando los diezmos, que dando ofrendas o simplemente asistiendo a reuniones con mucha regularidad, etcétera, etcétera, piensan que con esto agradan a Dios, pero yo quiero decirles, hermanos, de manera sincera y honesta, que están equivocados. Eso es totalmente un error. No podemos justificar la desobediencia con ritos y actividades. La Biblia enseña, hermanos, que Dios espera la obediencia primero que todo. Después que vengan los ritos, después que vengan las actividades, después que vengan los diezmos, las ofrendas, las alabanzas, pero primero debe venir la obediencia. Amén, hermanos, estamos de acuerdo en esto. En tercer lugar, en el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, le dice el profeta, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, la desobediencia es tan vulgar como la idolatría y como cualquiera de estas cosas. Todo pecado es ofensa contra nuestro Dios. Eso tiene que quedar muy claro en la mente de cada uno de nosotros. Y Saúl mostró poco a poco, muy poco respeto para con Dios. Primero, desechó la palabra de Dios. Segundo, no mostró gratitud frente a Dios. Y tercero, no mostró sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, podemos decir que la desobediencia es tan vulgar como la idolatría. Así se lo dijo el profeta Samuel al rey. En cuarto lugar, la desobediencia hiere el corazón de Dios. ¿Cómo así que hiere la desobediencia del corazón de Dios? Hermanos, yo soy papá de 2 hijas. Soy padre de 2 hijos y soy padre también de muchos creyentes que han crecido, que son espiritualmente hijos míos. Y cuando mis hijas o mis hijos espirituales desobedecen, yo les digo, me siento muy mal cuando veo que mis hermanos, mis hijos espirituales, mi familia desobedece. Mi corazón se angustia cuando veo que ellos se alejan de las cosas de Dios. Pues el solamente pensar de que están desobedeciendo con cosas muy pequeñas, me están demostrando a mí como padre que pueden desobedecer también en las cosas grandes, en su responsabilidad. Y no estoy lejos de expresarlo así porque Jesús también lo enseña. Él dice que si somos fieles en lo pequeño, en lo mucho te pondré. Y si somos infieles en las cosas pequeñas, también vamos a ser infieles en las cosas grandes. Y esto es preocupante, hermanos, porque la desobediencia hiere a Dios, a nuestro Padre Celestial. En el versículo 13 nos dice algo muy interesante. Mire lo que dice. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, oh Jehová, yo he cumplido con la palabra de Dios. Mentiroso, mentiroso, qué hipócrita era este rey Saúl. Llama bendito al profeta Samuel y no tenía respeto por él, no obedecía. Por lo que él era, por lo que él representaba como profeta de Dios. Hermanos, muchas
veces somos ofensivos, muchas veces decimos, bendito amigo, pastor, Dios me le bendiga, líder, pero no tenemos respeto con el pastor, no tenemos respeto con nuestras autoridades, por lo cual ellas nos representan como profetas de Dios acá en la iglesia. El mismo Samuel tenía temor de que Saúl lo matara, como lo había hecho con otros profetas en tiempos anteriores este rey. Y no solamente la mentira, sino en el versículo 21, mire lo que dice: mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí el rey le echa la culpa también al pueblo y dice que el pueblo, hermanos, tomó esto para sacrificios. La desobediencia genera pecado, genera la mentira, genera la hipocresía. Él miente tratando de justificar su pecado delante del profeta Samuel. Pero lo que hacemos muchas veces, queridos hermanos, cuando queremos justificar nuestra desobediencia delante de la iglesia, delante de los ancianos de la iglesia, delante de las autoridades, como creyentes, es complicar nuestra vida espiritual delante de la presencia de Dios. Como creyentes, cuando pequeños, no nos justifiquemos cuando somos niños espiritualmente. Confesemos, queridos hermanos, nuestro pecado delante de Dios y tomemos la decisión de no volver a hacerlo. Acuérdense en aquella mujer que fue atrapada en el mismo momento del adulterio. ¿Qué le dice Jesús? Ve, mujer, no peques más, ya eres perdonada. Si lo hacemos, Dios nos va a perdonar, hermanos. Si lo seguimos haciendo, Dios nos va a castigar y nuestro pecado tendrá un final. Dios nos restaurará a su comunión si nosotros no somos mentirosos, si nosotros no somos hipócritas, si no venimos al corazón de Dios y si no seguimos generando pecados. La desobediencia trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia del rey Saúl? Perdió su reino. Saúl perdió la bendición de Dios. Y aún más, hermanos, la escritura nos dice en el versículo 35 que nunca vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, hermano. Qué tremendo, hermano. No solamente perdió su reino, no solamente perdió la bendición de la comunión con Dios, sino que perdió a su mejor amigo que lloraba y clamaba por él. En conclusión, hermanos, quiero decirles en esta mañana, el Día de la Madre también, que seamos obedientes a Dios. Que ser obedientes a Dios trae bendición. Pero ser desobedientes a Dios no trae bendición ni trae muy buenos resultados. Es mejor obedecer. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? ¿Qué pierde usted? Pierde mucho si usted es desobediente con las cosas de Dios. Pero si usted es obediente, usted puede darle la honra y la gloria a Dios. Y muchas veces tendremos que llorar ante las avalanchas de las tentaciones que nos hacen caer en el pecado. Pero después habrá paz cuando nos arrepentimos, cuando sobrepasamos las pruebas, cuando decimos, Señor, yo soy obediente, gracias, porque después habrá paz en su vida, en el corazón suyo. En su mente habrá paz y estaremos en paz con Dios y con nuestro prójimo. Las bendiciones de Dios, hermanos, serán y darán fruto en su vida, en su familia, en su ministerio, en todo lo que hagas serás prosperado. Solamente cuando obedecemos la palabra de Dios.
La obediencia, hermanos, es una disciplina que usted y yo tenemos que desarrollar como creyentes en todas partes, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Ahí tenemos que desarrollar de manera especial la disciplina. Cuando somos niños espirituales y estamos llegando a la iglesia, tenemos que empezar a desarrollar esta disciplina de la obediencia. Cuando comenzamos a crecer y a obtener responsabilidades más grandes en la iglesia, en el hogar, en la casa, en el trabajo, tenemos que ser más disciplinados. Cuando somos adultos, con más razón, porque aún mayor condenación tenemos porque conocemos de la palabra de Dios. Solo así no será difícil obedecer. Espero que quede entendido en esta mañana, hermanos, que desobedecer no paga. Obedecer paga. El Señor bendice. El Señor da bendición, prosperidad a quien sea obediente. Y más aún en estos tiempos en que abunda la maldad, tenemos que ser obedientes delante de la presencia de Dios. Agradezco en este momento a todas las madres de parte de la Primera Iglesia Bautista de Medellín y a todos los hermanos y amigos que nos escuchan de otras congregaciones, personas que no tienen a Cristo Jesús. Hoy, escúcheme, querido amigo y hermano, le invito a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y a proponerse, a comprometerse a ser responsable con las cosas de Dios, a escuchar su palabra. Gracias, querido hermano, querido amigo que me escucha. ¿Qué tienes que hacer, hermano, para recibir a Cristo Jesús? Acéptalo en tu corazón, pídele perdón y arrepiéntete y comprométete a ser obediente. Ser obediente paga. Ser desobediente no paga. Y si tú quieres bendición de Dios, obedézcale. Obedézcale en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Yo oro en el nombre de Jesús. En compañía de mi esposa aquí en mi casa, Señor, oramos pidiendo la bendición sobre las madres, primeramente, sobre todos aquellos, Señor, que hoy han abierto su corazón para orar por sus madres, para tal vez ofrecerles un regalo. Pero yo quiero orar en esta mañana principalmente por aquellos que abren su corazón en esta mañana para recibir el regalo más grande de aquel que dio la vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que derramó su sangre para el perdón de los pecados. Hoy doy gracias por ellos porque hoy si son sinceros, si son obedientes y se arrepienten de todo corazón, hoy tienen vida eterna y serán llamados hijos de Dios. Gracias te doy, Padre Celestial, por esta hermosa oportunidad hoy de orar por mis hermanos, por mis hermanas y de celebrar un nuevo día más para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en esta mañana. Pedimos la bendición tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Estaremos orando al Señor por mejores equipos. Hoy tocó hacer la transmisión por el celular porque nuestras cámaras no sirvieron, pero oremos para que el Señor provea una buena cámara para poder hacer un mejor trabajo y una mejor extensión del reino de los cielos, tal vez por este medio, por mucho tiempo. Esperamos volver a nuestros templos a predicar con obediencia para la gloria y la honra del Señor. Los invito el miércoles a las 6 de la tarde para orar. Los invito el miércoles para empezar el libro de Isaías. Y los invito este miércoles para aprender de la palabra de Dios a las 6 de la tarde por la Primera Iglesia Bautista de Medellín. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos. Un aplauso para ustedes por tener paciencia y mucho amor para conmigo en este día. Que Dios me les bendiga a todos. Adiós. Dios les bendiga.